herramientas metodológicas y salud. La intención de este simposio es pues reflejar algunos trabajos que se han venido haciendo por un grupo de colegas de la psicología, pues con una manera o diferentes maneras de aproximarse a cuestiones que tienen que ver con la cultura, desde algunos procedimientos metodológicos, pero también ante algunos fenómenos psicosociales que creo que pueden dar luz de no nada más de la importancia de la cultura, sino de diferentes maneras de aproximarnos a este fenómeno de la psicología, incluyendo la parte cultural, ¿no? Creo que estos son componentes muy, muy importantes que la psicología cada vez más le da relevancia y que afortunadamente han tomado una mayor fuerza en toda la psicología y pues por supuesto que en la psicología social pues con mayor razón, ¿no? Bueno, de acuerdo a los criterios del Congreso, lo que vamos a hacer es vamos a ir presentando los trabajos en el orden como están en el programa y yo haré una breve presentación de cada una de las personas que van a exponer y cederemos después al final de las 4 presentaciones un tiempo para preguntas y respuestas. Y de igual manera para los ponentes y las ponentes, pues yo les avisaré justamente cuando les queden 5 minutos y 3 minutos para que si por alguna razón ven que no van a alcanzar, puedan ir cerrando las ideas, ¿no? Pues muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos. De antemano agradezco a Mirta, a Marina, a Aarón por participar en este simposio y pues me voy a permitir entonces ahora presentarles a Marina González, que es con quien vamos a iniciar el simposio. Voy a leer brevemente un breve resumen curricular. Marina es investigadora postdoctoral de la Universidad de Witwatersrand, espero haberlo dicho bien, de Johannesburgo, Sudáfrica. Es licenciada en Psicología por la Universidad de Guanajuato, doctora en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, y sus principales líneas de investigación son el área de la psicología de la religión, psicología de las relaciones intergrupales y psicología de la salud. Actualmente encabeza un proyecto de investigación internacional sobre el efecto de la diversidad religiosa sobre las actitudes intergrupales. A la par, también se desempeña como asesora en la maestría en educación de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Muchísimas gracias, Marina, y te cedo el micrófono y todo lo demás. Muchas gracias, Tonatiuh, y muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto poder estar participando el día de hoy con ustedes. Buenos días a todos en México. Voy a compartir mi pantalla. Espero que me lo permita esto para... Ok. ¿La están viendo? Sí, se está... Ok, perfecto. Vamos aquí. Muy bien. Bueno, el día de hoy voy a presentar una investigación que se realizó en el estado de Guanajuato, en el municipio de Irapuato, donde lo que queríamos ver era la relación entre ciertas variables psicosociales y la salud ginecológica de las mujeres en Irapuato, en un grupo de mujeres que estuvimos estudiando. Específicamente nos centramos en cuestión del VPH y la salud ginecológica, el virus del papiloma humano, que es el VPH. Nos centramos en VPH y en el Papa Nicolau, que es el examen que se utiliza tradicionalmente para detectar el virus. ¿Por qué nos centramos en el VPH directamente? Bueno, esa es una de las razones y durante la siguiente diapositiva vamos a ver las otras. Una de las razones por las cuales nos centramos en el estudio del virus del papiloma humano o en la relación de las variables sociales con el virus del papiloma humano es la incidencia. El VPH se calcula que la mitad de las personas, el 50% de las personas que son sexualmente activas lo va a tener alguna vez en su vida. Entonces es una incidencia muy alta, que el 50% pueda tener VPH o vaya a llegar a tenerlo. La relevancia es el causante directo del cáncer cervicouterino y el cáncer cervicouterino es el responsable de la muerte de 10 mujeres cada día en México. Entonces tiene también una relevancia importante en el sentido de que es el que ocasiona la muerte de muchas mujeres. En contraparte, el tratamiento y la detección es muy fácil. Para esto, lo que normalmente se utiliza es el examen que conocemos nosotros como Papa Nicolau, en el cual es una inspección ginecológica, donde se toma una muestra, se manda a analizar y entonces se detecta si está la presencia del virus o no. El virus tiene diferentes subtipos, no todos son cancerígenos,
pero desde ahí, por eso tiene que mandar a analizar, saber si existe el BPH, qué tipo es y demás. Y lo único y el tratamiento es muy sencillo, prácticamente es solo tener la observación, siempre y cuando no esté el cáncer, si no haya un cáncer como avanzado de cuello uterino y demás. Pero lo que se ha visto también es de que alrededor del Papa Nicolau, de este examen tradicional, hay una serie de emociones negativas. En general hay miedo, en general hay tristeza e incluso ansiedad antes de conocer siquiera los resultados, que también está muy relacionado, se ha visto que se relaciona con cuestiones de creencias tradicionales y de roles de género. Ahora, quiero hacer un pequeño paréntesis aquí para hablar que este estudio fue un estudio que fue interdisciplinario e interinstitucional, y cómo surgió también da la razón de por qué nos centramos en el BPH. Fue expresamente una necesidad que en este caso el sector gubernamental representado por el sector salud del Hospital Materno Infantil tenía la necesidad de decir, estaba diciendo, las mujeres tienen que venir aquí a hacerse el Papa Nicolau y no lo están haciendo. Y la forma más fácil de prevenir que un cáncer lleve a la muerte, un cáncer bicuterino, es el examen regular, el Papa Nicolau, y no lo están haciendo, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hay detrás de que las mujeres no se acerquen a realizarse esta prueba con regularidad? Por otra parte, tenemos ahí también involucrado al sector privado, esta empresa que se encuentra en Irapuato, que es una empresa científica que se llama Verité. Ellos desarrollaron un kit para la autotoma. ¿Qué es la autotoma? Quizás algunos de ustedes no hayan escuchado hablar de eso. Prácticamente es un Papa Nicolau de bolsillo. Es en una cajita, viene un hisopo, viene un tubito, la mujer toma su propia muestra vaginal, la pone en el tubito, la envía a analizar y ya está. La puede tomar en su casa, no necesita ningún médico, no necesita ningún especialista. E incluso esta autotoma no fue inventada por ellos, se practica en muchos lados, y pues es algo de lo que busca también es ahorrar recursos especializados. El ginecólogo no tiene que estar tomando la muestra, sino que la puede tomar la misma mujer. El ginecólogo ya se encargará, si algo se detecta en el laboratorio, de darle seguimiento a la mujer, pero no estamos ocupando recursos especializados para algo que es muy sencillo como tomar una muestra, que realmente es muy sencillo. Entonces, esta empresa tenía esta alternativa, de decir, bueno, si las mujeres no quieren ir a tomarse la muestra por diversas razones, porque pueda decir ellas, no, es que no tengo tiempo, el kit puede ser una solución. Pero también surgía la pregunta de, bueno, ¿y las mujeres van a aceptar este kit o no? ¿Se van a aceptar a realizarse una autotoma? Estas dos preguntas cayeron llamaron al departamento de investigación en el que yo estaba trabajando para pedir este auxilio. Entonces, lo que queríamos ver era conocer cuáles eran los factores psicosociales asociados a las visitas al ginecólogo, que era un poco la pregunta del sector salud, y también a la aceptación de la autotoma, que era la pregunta de este sector privado, si se podía implementar, por ejemplo, a gran escala en el sector salud, este kit de la autotoma. Lo primero que hicimos fue una serie de entrevistas a profundidad. Después de esas entrevistas a profundidad, utilizamos el material para elaborar un guión para unos grupos focales, y al final hicimos una serie de pruebas psicométricas relacionadas. Los resultados de nuestros grupos focales, bueno, vimos que una asociación muy fuerte entre las mujeres, entre qué es la salud ginecológica o con qué la asocian, son con las visitas al ginecólogo. Estas visitas al ginecólogo, en general, las mujeres hablan de, claro, es que debería ser una rutina, o es algo que yo sé que tengo que ir al ginecólogo por lo menos una vez al año. Y veíamos aquí que hay dos causas o dos cuestiones principales, dos motivaciones. ¿Por qué las mujeres que sí van al ginecólogo, por qué van? Muchas mujeres era por cuestión de me obligan, en el hospital ni siquiera me aceptan para hacer otro tratamiento, o no le ponen las vacunas a los niños, que no es nada legal, si no me hago el Papa Nicolau. Entonces, esta era una manera que en varios hospitales y en general a nivel nacional se utiliza como para presionar a las mujeres que se hagan el Papa Nicolau. Y otras mujeres, yo sé, estoy consciente que lo tengo que hacer, entonces como una rutina lo tengo. Pero obviamente, todas las visitas al ginecólogo tenían una serie de cuestiones asociadas. En cuestión de las emociones, estaba relacionado con incomodidad, miedo, nervios, y si lo hablaban en positivo, de yo cuando voy a hacerme el examen me siento tranquila, lo asociaban con el poder sentir cómodos y en confianza con el ginecólogo. Y esto a la vez estaba asociado también con el género del ginecólogo, si es que era un hombre o una mujer. Y entonces
varias mujeres verbalizaban el hecho de decir, bueno, es que yo prefiero que sea una mujer, porque con un hombre me da pena, me da vergüenza que me vean, ¿no? Y la la mayor parte de las mujeres preferían una mujer. Aquellas mujeres que preferían un hombre, cuando les preguntábamos por qué, una de las respuestas que era más recurrente y nos llamó mucho la atención, es que decían es que el hombre sabe más, un ginecólogo hombre sabe más, ¿no? Entonces nos brincaba también como esta respuesta en cuestión de, que sabe más, por eso voy con un hombre. En cuestión del VPH, varias de las mujeres con las que tuvimos las entrevistas ya habían estado expuestas al virus, entonces ya habían tenido una plática con algún médico que les explicaba qué era una enfermedad de transmisión sexual, que estaba asociada con el cáncer, entonces lo asociaban ellas directamente con eso. Es una enfermedad que ocasiona cáncer y eso me puede matar, ¿no? Entonces eran las ideas principales, como bastante predominantes en cuestión al VPH. En las pruebas psicométricas, lo que aplicamos la escala de premisas históricos socioculturales, una escala de religiosidad, un cuestionario sobre qué tanto sabían del VPH y un cuestionario sobre la autotoma antes y después. ¿Cómo hacíamos esto? Aplicábamos todas las escalas, les dábamos el kit de la autotoma. Bueno, primero les preguntábamos, la mayor parte de las mujeres que participaron en la muestra eran personas que estaban en el hospital porque tenían programado un Papá Nicolau. Entonces les preguntábamos, bueno, ¿puedes entrar al Papá Nicolau tradicional o puedes utilizar el kit? Les dábamos el kit, no les explicamos las instrucciones porque también algo que queríamos ver era con las instrucciones escritas, qué tanto se entendía y demás. Le decíamos, bueno, lee las instrucciones, de esto se trata la autotoma y tú decides si quieres pasar al Papá Nicolau tradicional o quieres utilizar el kit de la autotoma. Las mujeres que decidían utilizar el kit de la autotoma, saliendo, les preguntábamos de nuevo ¿y cómo te sentiste? Y preguntas relacionadas a la autotoma, ¿no? Entonces, bueno, aquí tuvimos una serie de resultados que nos llamaron la atención. Uno de ellos fue, la mayor parte de las mujeres, el 89%, desconocían, nunca había escuchado hablar de la autotoma. Había otras mujeres, sobre todo las que estaban vinculadas con sector salud, porque parte de nuestra muestra fue personal de salud del mismo hospital, que cuando se enteraron que estábamos haciendo el estudio, levantaron la mano y dijeron, ay, ¿por qué no nos incluyen? Entonces, habría algunas enfermeras y algunos médicos que las incluimos en el estudio y eran las que sabían que era la autotoma. Aún así, de toda nuestra muestra, solamente 5 mujeres dijeron, yo venía por el Papá Nicolau tradicional y quiero entrar al Papá Nicolau tradicional. El resto de las mujeres dijeron, no, pásame el kit, yo me lo hago con el kit, lo cual nos llamó mucho la atención, pensamos que la aceptación iba a ser mucho más baja. También vimos que antes y después de la autotoma, la actitud que se tenía sobre si les daba miedo tomarse la muestra ellas solas, utilizar el kit y demás, pues también cambió una diferencia significativa en el antes y el después. Después las mujeres dijeron, no, es que me sentí mucho más confiada, mucho más tranquila, en general fue como muy aceptado. Y entonces después también les preguntábamos a las mujeres, bueno, ya experimentaste la autotoma, ya experimentaste el Papá Nicolau tradicional, para tu siguiente visita, ¿qué prefieres utilizar? O para la siguiente vez que tengas que realizarte el examen, ¿prefieres la autotoma o prefieres el examen tradicional? El 56% de las mujeres dijeron que preferían la autotoma. También nos llamó la atención que la mayoría preferían la autotoma al examen tradicional, el 38% prefería el examen tradicional y el 6% dijo que les daba igual cómo fuera tomada la muestra. Hicimos un análisis de cuál era el perfil o por qué, porque también lo preguntamos, bueno, ¿y por qué prefieres el examen tradicional o por qué prefieres la autotoma? Y entonces encontramos que las mujeres se podían dividir en 3 grupos. Las mujeres que preferían el examen tradicional, la mayoría decía, es que no confío en que yo la pueda tomar bien. ¿Qué tal y no introduje de manera correcta el hisopo y entonces mis resultados van a salir alterados? Que yo prefiero, el médico es el que sabe cómo tomarla, entonces yo prefiero que un experto sea el que la tome. Las respuestas iban en general en eso. Las mujeres que preferían la autotoma se dividieron en 2 grupos. Un grupo de mujeres que decía, yo prefiero la autotoma porque es muy fácil y es muy rápido, y entonces una mujer, por ejemplo, decía, es que para mí sería ideal
el tener la autotoma en mi casa, me levanto un día, me la tomo y de paso de trabajo la dejo en el laboratorio y ya, no tengo que hacer cita, no tengo que ir al médico, es muy fácil, es cómodo, es rápido. Entonces, mujeres que lo preferían por comodidad, por facilidad. Y había un tercer grupo o un segundo grupo en cuestión de por qué preferían la autotoma, que decían, yo prefiero la autotoma porque así me evito ir al ginecólogo y a mí no me gusta ir al ginecólogo porque me da pena. Entonces evitaba y así nadie me tiene que ver, lo puedo hacer yo en mi casa sin ningún problema, si acaso que me ayude mi esposo, pero no tengo que estar expuesta al ginecólogo, ¿no? Entonces, bueno, hay mujeres que prefieren la autotoma, pero por razones que pueden ser completamente distintas. Lo siguiente que hicimos fue, bueno, vamos a ver en cuestión de las variables que estábamos manejando, que eran las premisas sociopostulares, y teníamos también una cuestión de datos sociodemográficos, cuáles eran las diferencias entre las mujeres que preferían la autotoma y las que preferían el médico. Nos dimos cuenta que las personas que preferían la autotoma tenían un mayor grado de escolaridad, más conocimiento del BPH, menor número de embarazos, pero sobre todo tenían un menor puntaje en las escalas de sexismo y marianismo. Hicimos esto mismo para diferenciar, bueno, qué es lo que dentro del grupo que acepta la autotoma, aquellas mujeres que lo prefieren para evitar la pena y aquellas mujeres que lo prefieren por facilidad, cuáles son las diferencias. Y las únicas diferencias que encontramos fue en cuestión de machismo y de sexismo, donde las mujeres que prefieren la autotoma porque les da pena ir al ginecólogo, presentan mayor puntaje en machismo y sexismo. Y al ver esto también, bueno, al parecer, el grupo de las mujeres que les da pena ir al ginecólogo es parecido al grupo de mujeres que está decidiendo el examen tradicional, porque veíamos los puntajes muy parecidos en estos dos grupos de mujeres. Entonces hicimos también un análisis para ver las diferencias entre este grupo que les daba vergüenza ir y por eso preferían, al grupo que prefería el examen tradicional porque no se sentían capaces de hacerlo ella sola, y curiosamente, la única diferencia que encontramos en estas dos personas no fue ninguna de las creencias, fue en cuestión de religiosidad. Aquellas mujeres que tienen prácticas, una mayor cantidad de práctica religiosa, son las mujeres que tienen estos sentimientos de vergüenza y de pena, y que eso es lo que hace que no quieran ir a realizarse el examen tradicional, lo cual hace mucho sentido en cuestión de la religión, ¿no? Y de los efectos de la religión. Con conclusiones rápidas, pudimos ver que son el sexismo, el marianismo y el machismo los que tienen, los puntajes más altos en general, pero también los que marcan la diferencia entre cómo las mujeres abordan esta parte de escoger o no ir con el ginecólogo. Y aunque en general las medias son bajas de todas las creencias tradicionales, sí marcan una diferencia entre cómo elijo el abordaje médico en cuestión ginecológica. Y pues otro punto, y que obviamente a mí me da mucho gusto por ser mi tema de estudio, es que la religión está jugando también un papel importante, que ya no es solo el papel a través de la influencia que tiene de la cultura, ¿no? Por algo se llama marianismo. Ya no es solo que está influyendo a través de las creencias tradicionales, sino también la práctica diaria tiene cierto efecto sobre qué acciones decido tomar sobre mi salud ginecológica, ¿no? Y bueno, eso es todo. Ya pude activar mi micrófono. Muchísimas gracias, Marina. Muy interesante todas estas variantes de variables que están involucradas en este estudio que nos presentas, ¿no? Y que incluso creo que abren la posibilidad de entender mejor toda esta dinámica de variables socioculturales. Bueno, pues ahora vamos a dar pie a nuestro siguiente trabajo, de acuerdo al programa, el cual va a ser presentado
por Aarón González. Me voy a permitir leer una breve reseña de Aarón. Aarón cursó la licenciatura en Psicología en la Universidad de Guadalajara, cursó estudios de maestría en Psicología en la misma casa de estudios, es egresado del doctorado interinstitucional en Psicología por la Universidad de Guanajuato, es profesor investigador asociado en el Departamento de Disciplinas Filosóficas, Metodológicas e Instrumentales del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, y es autor y coautor de diversos artículos, capítulos del libro, y es también miembro del SNI. Aarón nos va a presentar su trabajo titulado Una reflexión metodológica sobre el método de importancia-frecuencia y las redes semánticas naturales. Adelante, Aarón. No sé si me escucho. Sí, excelente. Bueno, yo les voy a compartir un poco de este trabajo. Está centrado en cuestiones metodológicas, tal cual como su nombre lo indica. Y bueno, es un artículo que pueden encontrar en esta revista, que es del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, que se llama Educación y Desarrollo, y tal cual el nombre, como lo acaba de comentar el doctor Donatiu, es una reflexión metodológica sobre la importancia, sobre el método de la importancia, frecuencia y las redes semánticas naturales en el estudio de las representaciones sociales. ¿Sale? Bueno, pues primero inevitablemente tenemos que hablar sobre las representaciones sociales, pero nos vamos a centrar en un modelo particular, ¿no? Por allá en el año 2012, en el 2013, Ratiu señala que el modelo estructural se basa a la vez en el proceso de objetivación descrito por Moscovici y en los trabajos de Ash de 1946 relativos a la percepción social y la formación de impresiones. Esto es importante destacarlo porque el modelo estructural de la teoría de las representaciones sociales es un modelo, digamos, algo distinto a lo que en la representación social de las representaciones sociales está en el discurso, ¿no? Básicamente en esta perspectiva, Jean-Claude Abric y Claude Flaming propusieron una aproximación conocida bajo el nombre de la teoría del núcleo central, la cual ha contribuido ampliamente a clarificar la lógica sociocognitiva que sostiene la organización general de las representaciones sociales. Esto es una cosa importante también a considerar, porque la lógica de la construcción de la representación entonces ya no descansa únicamente sobre las narraciones, sino hay una serie de elementos cognitivos que construyen estas representaciones, ¿no? En la propuesta de Abric, bueno, señala que el núcleo figurativo tiene un rol preponderante en toda representación constituida, es decir, la parte más importante de la representación, por lo menos para Abric, era este núcleo figurativo. Y un autor un poco más contemporáneo, que es Waschelke, ubica el origen de este enfoque por allá a finales de los 70s, a principios de los 80s, y enfatiza que en esta perspectiva pues se trata el conocimiento socialmente compartido como estructuras, es decir, como sistemas formados por unidades interconectadas, cuyo funcionamiento está regulado por ciertas leyes, ¿no? O sea, y particularmente en la teoría del núcleo central va a plantear que va a haber elementos centrales y elementos periféricos, que lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Dice Waschel que la estructura está formada por ideas simples, unidades cognitivas básicas de significado que reciben el nombre de cognemas. Este concepto es fundamental porque nos va a servir después para ver su relación con la parte del significado psicológico en las redes semánticas naturales, ¿sí? Estos cognemas o elementos son los que se refieren a un objeto social. La representación es entonces un conjunto de cognemas que se refieren a un objeto social y forman una estructura de conocimiento integrada, compartida por un grupo. Y bueno, en el 2015, un poco antes de fallecer Abric, él y Moliner mencionan que en la teoría del núcleo central, en su formación primigenia, se propuso considerar la representación como un conjunto que era jerárquico de creencias que incluye elementos periféricos organizados alrededor de un núcleo. Formalmente, el núcleo está formado por un número limitado de creencias o de cognemas, en términos de Waschelke, que reúnen un consenso significativo dentro del grupo y son notablemente estables en el tiempo. Y por el contrario, las creencias periféricas son numerosas, se comparten de forma desigual entre el grupo y cambian con el tiempo. Entonces, para estos autores, el núcleo va a desempeñar tres funciones estructurantes, que es la función de significado,
el núcleo genera o modula el significado de todos los demás elementos de la representación y en última instancia su significado general. Luego la función organizacional, el núcleo determina la naturaleza de las conexiones que unen los elementos de la representación y bueno, la función de estabilización, en donde el núcleo es la parte más estable y más resistente de la representación. ¿Sale? Bueno, desde esta perspectiva del modelo estructural, hay algunos métodos exploratorios para conocer pues, esta estructura de la representación social y hacer una hipótesis de cómo se constituye este objeto, ¿no? Y los métodos exploratorios, que son los que proponen el mismo Abric y Moliner, van a ser básicamente estos dos, ¿no? Los de asociación libre, en donde vamos a encontrar el método de rango de frecuencia y el de vocación jerárquica o importancia frecuencia. En el 2015, Dani, Lomónaco y otros autores mencionaron que el método de asociación libre consiste en pedir a los sujetos que produzcan, a partir de una palabra estímulo, que sería el objeto de representación que se quiere conocer, las palabras o expresiones que vienen espontáneamente a su mente, ¿no? Es decir, dígame al menos tantas palabras, o dígame qué palabras se le vienen a la mente cuando le comento tal objeto social, ¿no? Y bueno, Dani y sus colaboradores dicen que con este método se puede acceder a las dimensiones latentes que estructuran el universo semántico del término u objeto que se estudia. En otras palabras, este método permite acceder a los cognemas para describir representaciones. Los autores antes mencionados señalan dos formas básicas de asociación libre, que les decía, una es el rango frecuencia, y esa sería aquella en la que solo se le solicita al sujeto que realice la asociación. Y esta forma presupone que el orden de aparición de los cognemas determina su importancia para el sujeto. Es decir, lo primero que te digan es lo más importante, ¿no? Pero de ahí luego viene esta observación al método y vendría esta segunda forma, que es la de importancia-frecuencia, en donde se le solicita al sujeto que realice en primer lugar esta asociación libre y en segundo lugar que jerarquice los cognemas asociados, ¿vale? Y esta variante de la asociación surgió como respuesta a que diversas investigaciones demostraron que la calidad emocional o el carácter abstracto de un estímulo interactúan con la frecuencia de su uso, lo que puede conducir a un efecto de retraso en la producción de ciertas asociaciones, ¿no? También esto hay que tomarlo en cuenta, hay que tenerlo en mente a la hora de plantear esta reflexión de los dos métodos, porque van a ser elementos en los que convergen. ¿Sale? Bueno. Esta tablita que estamos viendo es digamos, la rejilla prototípica para hacer un análisis de representaciones sociales según este modelo estructural. Como pueden ver, al centro, en donde está la alta frecuencia y la alta importancia, vamos a encontrar la zona central. Y luego, en la parte de abajo, que tiene frecuencia baja, pero tiene importancia alta, vamos a encontrar elementos periféricos y así se van acomodando en esta rejilla, ¿no? Los distintos elementos que asocia a las personas. Lo que más nos interesa es la zona central y las zonas periféricas. Las zonas de cambio o los elementos contrastantes van a ser aquellos elementos de la representación que parecieran como quererse incorporar al núcleo central, pero que no necesariamente lo han logrado, ¿no? Bien. Ahora bien, vamos hablando un poco sobre el significado psicológico y las redes semánticas naturales, que, bueno, Valdés en el 2004 propone, o más bien señala que el modelo de redes semánticas naturales fue propuesto por Figueroa en 1980 y surgió de la necesidad de abordar el estudio del significado psicológico, ¿sí? Una red semántica es el conjunto de conceptos seleccionados por los procesos de reconstrucción de la memoria, considerando que esta selección no es una simple asociación, ya que está determinada por las clases y propiedades de los elementos que la integran. Eso es lo que de alguna manera señala Valdés en aquel entonces. Y para Valdés, el significado es un elemento fundamental del almacén de memoria a largo plazo, que involucra un proceso de carácter reconstructivo y dinámico que se da a partir del conocimiento y de las relaciones entre conceptos que se expresan simbólicamente a través del lenguaje. Asimismo, señala que en algunas investigaciones de psicología social se propone conceptualizar el significado psicológico como un productor de conductas per se, que no logra estar aislado, puesto que está indiscutiblemente delimitado por un contexto particular de elementos sociales, históricos, culturales, económicos y psicológicos, ¿sí?
Así pues, el significado psicológico se define como la unidad esencial de la estructuración cognoscitiva. Se compone de elementos afectivos y de conocimiento que establecen un código subjetivo de reacción. Entonces, los significados evidencian la cosmovisión y la cultura subjetiva que posee la persona, puesto que al mismo tiempo una unidad natural de representación cognoscitiva y de estimulación para producción de la conducta. En ese sentido, el concepto de significado psicológico que está proponiendo Valdés y la idea de lo que es una representación social desde la teoría del núcleo central parecen empalmar sin mayor problema. De hecho, las dos estarían centradas en esta parte de los elementos cognitivos que constituyen este significado y esta representación, y después organizan ciertos otros elementos alrededor de estos significados centrales, ¿no? Bien. Ahora, en el 93, la doctora Reyes Lagunes resaltó el rol de los elementos socioculturales en la determinación de los significados psicológicos, por lo cual elaboró una modificación del modelo original que no consideraba los elementos psicosociales, tales como el consenso grupal, que al realizar un análisis minucioso desde una perspectiva etnopsicológica podemos dar cuenta de los procesos de construcción social de la realidad. Esta parte es importantísima porque la propuesta de Valdés está centrada más bien en el sujeto individual, pero lo que trae a la discusión la doctora Reyes Lagunes va a recalcar el carácter sociocultural en la construcción de este significado o en la construcción también de esta representación, ¿no? Bueno, ahí algunos de estos textos que acabamos de mencionar. Y bueno, ¿en qué consiste esta técnica, no? Bueno, un poquito antes de eso. Pues si alguno de ustedes están familiarizados con la técnica, supongo que no va a ser algo novedoso, pero hasta este momento podríamos decir que las técnicas, tanto de asociación libre, ya sea del método de importancia-frecuencia o el método de evocación jerárquica, como el método de redes semánticas naturales, son, digo, la técnica, son muy parecidas en cuanto a lo que se le pide al sujeto que haga, ¿sí? Básicamente lo que se le pide es que haga una asociación en la que te definan con la mayor claridad posible el objeto de representación o el objeto de significado, ¿no? Y una vez que se le solicita o que complete esta tarea, que una de las cosas que hay que rescatar de las redes semánticas naturales es que se señala que deben de ser al menos 5 palabras, ¿no? Al menos 5 verbos, adverbios, sustantivos, adjetivos, etcétera, y que no haya preposiciones, que eso también es importantísimo, ¿no? En la asociación libre, en el método de importancia-frecuencia, este tipo de puntualizaciones no se realizan. Entonces solamente se le dice qué se le viene a la cabeza cuando le digo tal objeto, ¿no? O se utilizan ciertas frases que evocan al objeto sin nombrarlo en sí, pero no hay como esta precisión de qué estamos buscando como tal, ¿no? Después de que se solicita esta asociación, se pide la jerarquización. En ambos métodos, digo, en ambas técnicas, se lleva a cabo esa tarea. Las cosas que empiezan a ser como más puntuales de cada uno es el procesamiento que se hace de esta asociación, ¿no? En el caso de las redes semánticas naturales modificadas, el procesamiento de la información consiste en vaciar las respuestas para identificar la riqueza semántica de la red a partir de la frecuencia y el valor que le otorgó cada sujeto para determinar el peso semántico, ¿sale? De cada elemento. Y una vez que se tienen los pesos semánticos, se procede a identificar las palabras definidores que hayan tenido los mayores pesos semánticos conocidos como núcleo de la red, que aquí parecía desde el principio como un guiño a la teoría del núcleo central de Jean-Claude Abric. Reyes Lagunes propuso que para determinar este valor es necesario utilizar como referente el punto de quiebre propuesto por Cattell, que es la parte metodológica en donde, bueno, una vez que se vierten todos las palabras en una tablita como esta, bueno, se hace el cálculo para ver cuál es el valor semántico, se calcula el peso semántico y después se cuantifica la distancia semántica cuantitativa y a partir de aquí se determina cuáles palabras van a entrar como parte del núcleo de la red o no, porque llega un punto en donde las palabras tienen o empiezan a compartir más o menos el mismo peso, la misma distancia semántica cuantitativa, ¿no? Ahí es donde entra esta parte del punto de quiebre, ¿sí?
Y hasta aquí, cuando hacemos esta separación, ¿no? Por ejemplo, es una forma de graficar el núcleo de una red desde la lógica de las redes semánticas naturales. Tendríamos aquí cuáles las palabras que tuvieron la distancia semántica cuantitativa del 100%, es decir, el punto más importante, y de ahí se empiezan a distribuir, ¿no? Y empiezan a alejarse de este porcentaje. Podríamos hacerlo a la inversa, pensando en la parte del núcleo central, o sea, que estuviera acá al centro, solamente hay que invertir los valores, pero esto al final no nos podría decir mucho de en dónde se encuentra dentro de la estructura de análisis de una representación social, ¿no? Pensando en el modelo de la teoría del núcleo central. Ahora, cuando combinamos los dos métodos, ¿qué ganamos? Primero, ganamos precisión en términos de identificar cuáles cognemas pertenecen al núcleo central, porque el valor que nos va a servir para determinar si tiene importancia alta o baja va a ser la distancia semántica cuantitativa, ¿sí? La distancia semántica cuantitativa superior a 50 va a ser, o más bien de 50 o más, va a ser aquello que va a tener alta importancia, y de 49 para abajo va a tener baja importancia. Y el juego de la frecuencia nos va a servir para determinar también si tiene alta frecuencia o baja frecuencia en función del promedio de lo que encontremos en el núcleo de la red semántica natural. Es decir, hacer la combinación de estas dos técnicas nos permite tener mayor precisión de cómo organizamos estos elementos de la representación en esta rejilla, y nos permite tener como una hipótesis de la estructura de la representación social más certera, ¿no? Más clara. Esa es una de las mayores bondades de la combinación de estos métodos. Pero otra de las bondades que tiene la combinación de estas técnicas es la posibilidad de calcular el índice de consenso grupal, y sobre todo cuando se hacen estudios con varios grupos, ¿no? O sea, cuando uno lo hace con un solo grupo y no está haciendo un análisis diferenciado por alguna variable, pues igual el índice de consenso grupal también es importante para saber hasta qué punto comparten realmente esta visión todos los miembros del grupo. Pero cuando se hace con varios grupos, te permite ver cómo el mismo objeto de representación lo constituyen los grupos de distintas maneras, pero va a haber ciertos elementos, probablemente en el núcleo central, que comparten, ¿no? Que lo comparten los distintos grupos. En mi trabajo de la tesis doctoral, de hecho, hicimos ese análisis con distintos grupos, y veíamos cómo, tal cual como lo plantea la misma teoría propuesta por Abric, el núcleo central, de alguna manera, es muy parecido entre los distintos grupos, pero sí hay elementos que se escapan. Hay elementos que para cierto grupo sí eran parte del núcleo central y elementos que no. Y a la hora de hacer el análisis de consenso grupal nos dábamos cuenta de cómo había grupos muy afines y grupos que pues son así tal cual como el agua y el aceite, ¿no? O sea, inclusive en el núcleo central no comparten nada. ¿Sale? Y bueno, eso sería todo de mi parte. Ahí está la URL del artículo, por si alguna de ustedes quisiera echarle una revisión con más detenimiento. Y mi correo, por si quisieran comunicarse en cualquier momento. Gracias. Muchas gracias, Aarón. De nada. Así que, por esta aportación tan valiosa de la unión entre dos propuestas que va de alguna manera ayudando a la sistematización y por lo mismo a este diálogo dentro de la ciencia, ¿no? De que podemos tener elementos que nos permitan justamente desde cuestiones del significado y la cultura poder compararlo con otros investigadores de otros estudios. No puedo activar mi video, pero bueno, por mientras, de acuerdo al programa, aquí estoy ya. A quien le toca exponer es a mí, ¿no? Bueno, pues yo soy Tonatiuh, soy profesor investigador de la Universidad de Guanajuato. Actualmente ahorita estoy como director de la División de Ciencias de la Salud. Y bueno, pues mis principales líneas de investigación tienen que ver con cultura y personalidad, psicología del mexicano y bienestar subjetivo, ¿no? Principalmente por ahí ando. Y pues bueno, pues el día de hoy les voy a presentar un trabajo
que lo que trata de... Díganme si ya se ve. ¿Sí se ve? Todavía no. No pueden hablar, ¿verdad? A mí todavía me deja hablar, pero todavía no se ve. Ah, ok, todavía no se ve. Okay. Ya se ve, pero se ve una pantalla negra. Negra nada Ahí está, más. ya. Ya estuvo. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, la idea del trabajo es presentar como es la lógica del simposio, pues hablar como de diferentes maneras de aproximarnos a diferentes fenómenos donde la cultura tiene un valor importante dentro de la psicología. Y en este sentido, bueno, pues trabajamos con la dinámica familiar como una variable de salida que nos permitiera de alguna manera identificar cómo la cultura podría estar afectando esta variable, ¿no? La dinámica familiar. Bueno, un agradecimiento al DIF estatal que gracias a ellos se pudo realizar y en conjunto con ellos se pudo realizar esta investigación, ¿no? Y pues bueno, pues el objetivo de este estudio lo que fue conocer el objeto el efecto que puede tener la cultura en la dinámica familiar en el estado de Guanajuato. ¿Sí? Para esto, bueno, pues empecemos tratando de explicar o de definir lo que vamos a entender por cultura y en específico por cultura subjetiva. En este sentido, bueno, yo aquí les presento dos definiciones, la que más me gusta, que es la de Linton, ya un poco más viejita, pero desgraciadamente la definición de Linton es muy romántica y digamos que para procesos más científicos es un poco más complicado de operacionalizarla. Entonces, normalmente recurrimos a otro tipo de definiciones. Y en este sentido, la definición que hacen Matsumoto y Yuan en el 2013 me parece una de las mejores definiciones que hay sobre la cultura subjetiva, ¿no? Y lo que dicen estos autores es que la cultura subjetiva es un sistema de información y de significados únicos compartidos por un grupo y transmitidos a través de las generaciones. Es decir, es algo que va caracterizando y que se va transmitiendo constantemente, por ahí se vincula un poco con esta definición de Linton, ¿sale? Y por otra parte, la segunda parte de la definición de Matsumoto y Yuan me parecen también ampliamente relevantes, dado que habla de la importancia que tienen este sistema de información y significados, ¿no? Así como ya nos hablaban en las presentaciones anteriores, ¿no? ¿Y por qué son importantes? Pues porque gracias a este sistema, el grupo sabe cómo debe o cuándo debe de satisfacer sus necesidades básicas, buscar la felicidad y el bienestar y saber para qué carambas están en esta vida, ¿no? Entonces, en ese sentido es en el contexto en el que estamos hablando cuando nos aproximamos a la cultura subjetiva, ¿no? Bueno, dentro de esto, una de las maneras de ir trabajando con la cultura es justamente pues viendo cómo ésta se operacionaliza en la cotidianidad de las personas. Y en ese sentido, el INEGI, dentro de alguna de sus herramientas de evaluación, tiene unas preguntas que habla sobre las libertades de actuar, ¿no? Y entonces lo que hacen estas preguntas es indagar justamente en qué tanto las personas tienen la libertad de actuar o no sobre diferentes esferas de su vida, ¿no? Y entonces en este sentido, lo que hacen es preguntarle si la persona tiene la libertad de decidir al respecto, si tiene que pedir permiso para poder tomar una decisión al respecto o de plano lo tiene completamente prohibido, ¿no? Y en ese sentido tiene que ver con contextos o situaciones sobre trabajar, ir a la escuela, comprar, visitar familiares o visitar a las amistades, ¿no? Entonces, lo que trata de hacer esta aproximación es justamente saber qué tanto las personas están viviendo una cotidianidad, pero a la vez que refleja una interiorización de ciertos roles, de ciertas creencias, de ciertos patrones, lo cual estaríamos hablando de cultura, que hacen que tengan o no la libertad de tomar decisiones al respecto de estos 5 elementos, ¿no? Entonces, una de las cosas que hicimos fue utilizar estas herramientas o estas preguntas y preguntarle a las personas qué tanto tenían libertad de tomar decisiones al respecto y en base a eso ir identificando cuáles son las personas que podrían tener una alta, una baja interiorización de una cultura tradicional, ¿no? Por otro lado, también
partiendo de esta misma definición de Matsumoto Yang, pues están las premisas histórico-socioculturales, las cuales, de acuerdo a Díaz Guerrero, son afirmaciones utilizadas y aprobadas consistentemente por la mayoría de los miembros de una sociocultura particular. Y esto lo que nos lleva es justamente a un proceso sociocultural de aprendizaje, como lo decía Matsumoto, en donde vamos justamente teniendo una interacción y un aprendizaje sociocultural que nos va llevando a interiorizar ciertas normas, creencias o valores, y que a la larga también pues, se van reflejando en cierto tipo de comportamientos, ¿no? Bueno, en este sentido, las premisas históricos-socioculturales que utilizamos están divididas en seis factores. El primero de ellos es el de machismo, que pues, como creo que todo el mundo nos queda muy claro, los hombres son más inteligentes que las mujeres, es un ejemplo de los reactivos que vienen ahí. La virginidad es un factor que refiere a la importancia de la virginidad prematrimonial exclusivamente en las mujeres, estamos hablando prácticamente de lo que es la cultura tradicional. El respeto sobre amor es un factor que lo que refiere es justamente la importancia de respetar antes que amar a los padres, ¿sale? La reproducción social tiene que ver con un proceso de aprendizaje y de continuación de los roles y de los valores y las creencias sociales, en donde lo que nos estaría reflejando es que los niños prefieren ser como sus padres, ¿sale? Entonces quieren ir reproduciendo estos roles, y las niñas prefieren ser como sus madres, ¿no? Entonces es un poco lo que nos refleja este factor. Y tenemos por ahí un factor que le llamamos dinámica cultural, que digamos que sería el factor no tradicional de las premisas, y es no tradicional pensando, posicionándonos en la tradicionalidad que reflejan las premisas, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos reactivos que evalúan cosas como algunas veces una hija no debe obedecer a su madre. Entonces, el hecho de que sea algunas veces, la premisa original por ahí habla también de que pues, siempre hay que obedecer a los padres, ¿no? Entonces eso, digamos que eso sería la tradición. Y la ruptura de esta tradición, y por lo cual nos atrevimos a llamarle dinámica cultural, tiene que ver porque pues, las hijas y los hijos pueden de vez en cuando no obedecer a sus padres, ¿no? Entonces parecería eso como un sacrilegio cultural, y entonces de ahí el nombre. Y luego viene otra que tiene que ver con la desigualdad de género, que habla que la vida es más dura para una mujer que para un hombre, ¿no? Entonces, ¿qué tanto las vivencias que estamos teniendo pueden ir afectando unas u otras? En este sentido, cuando nosotros hablamos de del tradicionalismo a partir de las premisas históricos socioculturales, pues lógicamente el factor de dinámica cultural pues no entraría, ¿no? De hecho, por ahí hay algún artículo que ya se publicó en donde hacemos justamente un análisis de si se puede hablar de un índice de tradicionalismo a través de las premisas, lo cual tiene unos valores de ajuste bastante buenos, y efectivamente lo que queda fuera es la dinámica cultural, ¿no? Entonces, bajo esta lógica es que estaríamos evaluando la cultura, o que evaluamos la cultura en esta investigación, ¿no? A través de las libertades e identificando personas que podían tomar la libertad de decidir con respecto a dónde trabajar, ir a la escuela, visitar o no a familiares y amigos, etcétera. Y por otro lado también la interiorización de las premisas. Entonces digamos que son dos maneras de aproximarnos a la cultura, a la interiorización de la cultura, y que de alguna u otra manera pensamos que podría estar afectando a la dinámica cultural. En este sentido, bueno, pues lo que hicimos fue, para el caso de las premisas, nosotros fuimos agrupando a las personas de acuerdo a qué tanto interiorizaban o estaban de acuerdo con cada uno de los factores, y entonces decidimos que aquellas personas que tenían puntajes de 1 a 2.9, decíamos que eran las que menos interiorizado tenían ese factor, y por lo tanto les llamábamos bajo tradicionalismo con respecto al factor específico. Las que tenían puntajes entre 3 y 4.9 les llamamos moderados, y a los que fueron altos tradicionalismo fueron aquellas personas que tuvieron puntajes entre 5 y 6, ¿no? Entonces, así fue como fuimos organizando a las personas de acuerdo a las respuestas que nos fueron dando. Por otro lado, y digamos como la variable de salida, Olson ya hace muchos años, pero bueno, sigue trabajando en esto, presenta un modelo de dinámica familiar que nos habla de diferentes factores, ¿no? Y entonces nos habla entre uno de ellos es la cohesión, qué tan cohesionados están los integrantes de la familia, ¿no? Y que esto pueda de alguna manera ayudar o dificultar la dinámica familiar, ¿no? Y la otra tiene que ver con las reglas, que es con qué tanto son flexibles o rígidos, las reglas dentro de las casas, qué tanto se siguen, qué tanto son así a rajatabla, o qué tanto es como muy holgado las posibilidades de comportarse independientemente que algunas reglas estén establecidas. Y dice, pues en base a eso, pues se van definiendo justamente esta dinámica familiar. Y por otro lado nos habla de dos componentes más, aquí solo me dice uno,
que es la satisfacción familiar. Es una evaluación que hacen las personas sobre qué tan bien se sienten con ese funcionamiento de su familia. Y por otro lado, hay otro componente que es el que no aparece, que es la comunicación familiar, ¿no? La comunicación familiar en qué tan bien o qué tan fluida es la información dentro de los integrantes de las familias. En ese sentido, entonces, el modelo lo que nos habla es que, bueno, se evalúa el modelo a través del instrumento de Olson. Ahí abajo están los criterios que tiene, los criterios psicométricos, y entonces tiene, en términos de la cohesión, pues evalúa digamos, un continuo que va de la desunión o a lo aglutinado, ¿no? Como decimos aquí en México, que a veces somos familias muégano, pues esos somos los aglutinados, y aquellos que no interactúan, que no hay una cuestión realmente, o sea, que no hay vinculación entre ellos, pues es la parte de la desunión. Luego viene la flexibilidad, que les decía que tenía que ver con las normas, y entonces el modelo evalúa la rigidez y lo caótico, perdón, de esta flexibilidad o de las reglas y la imposición y la actuación de las mismas, y la comunicación y la satisfacción familiar, ¿no? Entonces, en base a esto es que nosotros, entonces, pues empezamos a agrupar a las personas. En específico, nosotros trabajamos con mujeres dentro de los 46 municipios del estado de Guanajuato, y trabajamos con mujeres que estuvieran casadas o en unión libre, porque eso nos permitía de alguna manera tener un vínculo con estas decisiones, por ejemplo, con las preguntas de libertades, ¿no? Que tuvieran un mayor sentido, ¿no? En términos de la interiorización de la cultura. Entonces, pues bueno, aplicamos las baterías a 1,225 mujeres con en los perímetros prioritarios para el DIF. Como les decía, nosotros hicimos este trabajo en colaboración con el DIF, y entonces el DIF de alguna manera nos dio un mapeo de cuáles eran los sectores dentro de los municipios donde tenía ciertos perímetros prioritarios que tienen que ver por algunas problemáticas sociales, problemáticas sociales que son comunes en la mayoría de los municipios y estados de nuestro país, entonces no me voy a detener mucho en ello. Y tuvimos dentro de estas 1,225 mujeres, estaban personas que tenían entre 15 y 81 años, el 49.3% de ellas tenía como máximo grado de estudios la secundaria, el 71% reportó ser ama de casa, y del total de la muestra, en promedio trabajaban 40 horas a la semana en las actividades del hogar. Tuvimos un rango desde quienes no trabajaban hasta quienes le dedicaban 168 horas. Y pues bueno, esto tiene también un impacto importante en la dinámica familiar, ¿no? Por eso lo reflejamos, aunque no es algo que yo les vaya a reportar como tal. Bueno, en términos de ya los resultados, lo que encontramos fue, pudimos identificar a 483 mujeres que tenían la libertad de elegir estudiar, visitar a sus familiares, ir a la escuela, etcétera, y a la vez pudimos identificar 408 mujeres que no tenían estas libertades y que tenían que al menos pedir permiso, o si no es que tenían prohibido hacer alguna de estas actividades. Las mujeres que no están dentro de estas 890 y tantos son mujeres que tenían ciertas libertades, pero que no del todo. Entonces decidimos hacer dos grupos contrastantes sobre aquellas mujeres que sí tenían las libertades completas y versus aquellas mujeres que no tenían ninguna libertad directa de poder elegir sobre estos 5 contextos de los que habla el INEGI. ¿Vale? Bajo estas circunstancias lo que hicimos es, bueno, pues vamos a ver cómo es la dinámica familiar dentro de estos grupos. Y entonces aquí les presento los resultados que obtuvimos para cada uno de los factores de la escala de dinámica familiar, agrupados por, no sé si se ve mi cursor, pero bueno, por tradicionales y no tradicionales. Que las mujeres tradicionales son aquellas que no tienen la libertad de elegir sobre estos 5 contextos, y las mujeres no tradicionales son aquellas que podían elegir o tenían la libertad de elegir qué hacer al respecto de estos 5 contextos. Como lo vemos aquí en la tabla, en azul yo les pongo aquellos puntajes donde las mujeres tradicionales tienen valores más altos, es decir, hay una mayor desunión y son más caóticos su dinámica familiar en relación o comparación con las no tradicionales, ¿vale? En ese sentido, lo que tiene que ver con lo aglutinado o con la rigidez, no hay diferencias entre estos dos grupos de mujeres. Y en cuanto a la comunicación y a la satisfacción familiar, las mujeres tradicionales tienen menores puntajes en la comunicación y en la satisfacción familiar. Entonces, ahí como vamos viendo, justamente ya este tipo de expresión cultural o de expresión de la interiorización cultural, pues sí va afectando a algunos o sí va influyendo en algunos elementos de la dinámica familiar.
Luego, el mismo modelo permite, como en aras de la investigación, tomar unos radios que permiten saber qué tan funcional es una familia, ¿sale? O qué tan disfuncional. Y en ese sentido, si se fijan, bueno, la escala va de 0 a 10 y la línea amarilla que está en 1, bueno, debería estar en 1, pero no se movió, pero debe estar en 1, lo que nos marca, según de acuerdo a la teoría, es que toda dinámica familiar que esté arriba de 1 es una dinámica que empieza a ser saludable, ¿sale? Y que lo más saludable que puede llegar en esta escala es cuando están en 10, ¿sale? Y me gusta mucho esta gráfica en términos de reflejarnos, ¿no? Porque de repente nos envolvemos en la manta de la familia y parecería como que vivimos en un paraíso y pues no es cierto, ¿no? Digo, creo que las familias, cualquiera de ellas, sin importar su dinámica o su estructura, pues tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que estamos viendo aquí es que las familias, tanto de las mujeres que tienen libertades y las mujeres que no las tienen una dinámica familiar funcional. Sin embargo, si se fijan, están muy lejos todavía de tener el máximo posible. Entonces, hay mucho que trabajar dentro de estos elementos. ¿Sale? Ahora, me voy a pasar para las premisas. Hicimos ahora igual un trabajo con las premisas, como les mencioné anteriormente. Lo que hicimos fue agruparlos en 3 grupos, de bajo, moderado o alto interiorización de cada uno de estos factores. Y lo que hicimos fue ver si habían diferencias para cada una de las variables de dinámica familiar. En específico, lo que voy a presentarles por cuestiones de tiempo es los factores que tienen que ver como el resumen del modelo, ya no como lo veíamos en el caso de las libertades. No les voy a presentar la desunión, el aglutinamiento, sino les voy a presentar justamente lo que es la comunicación, la satisfacción y un índice que tiene el modelo en donde habla sobre la dinámica familiar en general, y que incorpora estas 4 variables, ¿no? Entonces, por cuestiones de tiempo. Y en este sentido, lo que encontramos, bueno, tenemos la flexibilidad, la cohesión y la dinámica. Cuando nosotros agrupamos a las mujeres de acuerdo a la interiorización del machismo, lo que encontramos es que hay diferencias en los tres factores de la dinámica familiar, en donde las personas con bajo tradicionalismo, ¿sale? Con bajo machismo, son las que son diferentes de las que son moderadas y altas en la interiorización del machismo. Con respecto al respeto sobre amor, aquellas mujeres que tienen el más interiorizado el respeto o menos interiorizado, mejor dicho, el respeto sobre amor, son las personas que tienen una mayor dinámica familiar, ¿sale? Sí, son las que tienen una mayor flexibilidad, una mayor cohesión y una mayor dinámica familiar en términos generales. Y entonces encontramos que estas diferencias es igual, ¿no? Entre las personas que son menos tradicionales versus aquellas que son moderadas y altas. ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos de este factor de la virginidad? Se fijan, aquí la interiorización de la importancia de la virginidad prematrimonial no tiene ningún efecto sobre la dinámica familiar. Cuando hablamos de la obediencia filiativa, esta variable que tiene que ver con que obedecemos porque tenemos esta relación de parentesco con la madre o con el padre, lo que nos lleva es que las personas que tienen baja interiorización de esta obediencia filiativa son diferentes en específico solo en la dinámica familiar con respecto a los de alta, ¿no? Aunque aquí sí me aparecen algunas, una F significativa, pero la verdad es que en el post-hoc ya no salen diferencias, ¿va? Y lo que encontramos es que las personas con mayor interiorización de la obediencia afiliativa tienen una mayor dinámica familiar, entendiendo que a mayor puntaje en la dinámica familiar es más saludable o más sana la dinámica familiar, ¿va? Entonces esto juega un papel interesante que tiene que ver con muchos otros resultados que ha habido alrededor de la literatura de las premisas con respecto a la obediencia afiliativa. Y déjenme apuro que ya se está acabando el tiempo. Luego tenemos el temor a la autoridad, en el cual las personas que tienen baja interiorización del temor a la autoridad son las que tienen mayor flexibilidad versus los otros 2 grupos. Y por último, si vemos la reproducción social, cuando las niñas y los niños quieren ser como las niñas quieren ser como las mamás y los niños quieren ser como sus papás, no encontramos diferencias en términos de interiorización de estos valores, de estas creencias con respecto a la dinámica familiar. En ese sentido, entonces, lo que encontramos es que en general el tradicionalismo sí afecta a la dinámica familiar, principalmente afecta a sus partes saludables, exceptuando la obediencia afiliativa, y que la virginidad y la reproducción social no afectan la dinámica familiar y que ambos métodos de evaluar la cultura son sensibles en la evaluación del efecto que ésta puede llegar a tener con la dinámica familiar. Pues les agradezco muchísimo. Ahí está mi correo para cualquier duda o lo que sea. Y pues hasta aquí llega mi presentación.
Entonces, ahora me voy a permitir presentar a nuestra última autora, la doctora Mirta Flores, quien nos va a presentar el trabajo de medición de la crianza desde la perspectiva de los hijos y los padres. La doctora Mirta Flores es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es autora y coautora de muchísimos artículos, libros, también también autora de algunas pruebas que por ahí nos encontramos en algunas editoriales de prestigio, y sus principales líneas de investigación tienen que ver con los estilos de crianza y las... Ay, se me fue el nombre. Perdón, ahí se me fue el nombre. Asertividad. La asertividad, muchísimas gracias. Pues les dejo con Mirta, todo tuyo el canal. Muchas gracias. Muchas gracias, Tonatiuh. Voy a compartir pantalla. Bien, buenas tardes. Pues el simposio tiene como objetivo pues analizar estos efectos de la cultura en diversas variables. Vimos que los diferentes trabajos nos han enfocado por un lado a un aspecto metodológico, otro muy aplicado, y otro el efecto realmente en algunas otras variables como sería la familia. En el caso del trabajo que yo les voy a presentar, es un trabajo que trata precisamente de conocer el efecto que tiene la cultura en la medición, es decir, en un aspecto metodológico, pero lo que a lo largo de varios años hemos intentado hacer es precisamente el vincular, el aterrizar el efecto de esa cultura en las diversas variables que hemos estado estudiando. Esta es una línea de investigación que hemos venido cultivando en el cuerpo académico de Psicología Social de la universidad donde trabajo, que es la Universidad Autónoma de Yucatán. Entonces, este trabajo particularmente va a hablar sobre un aspecto de la familia que es muy importante, que es la crianza, y cómo hemos llegado a construir instrumentos para evaluar esa crianza, esa percepción de la crianza paterna, tanto en los propios padres como en los hijos. Entonces, ¿por qué nos dedicamos a estudiar esto? Bueno, porque pues toda la literatura nos ha hecho hincapié de que precisamente la familia, en el momento de que ésta se conforma, pues van a través del matrimonio o por ciertos vínculos de parentescos, pues es la encargada de que la encargada o la responsable de transmitir toda una serie de creencias, de valores, de normas, y que es el ente más importante para la formación de los individuos, en este caso de los hijos. Hay muchas definiciones y muchos estudiosos se han dedicado a tratar de explicar precisamente qué es la familia. Por ejemplo, desde la década de los 90, Flacker dice que la familia es un grupo humano cuya razón de ser es la procreación, que por eso los individuos se casan para procrear la especie, posteriormente la crianza, la socialización, y que esta familia queda condensada principalmente por los padres y los hijos en la gran mayoría de las sociedades. Sin embargo, sabemos que en muchas otras sociedades esto no tan solo es así, sino vamos a ver más adelante cómo está funcionando en México, ¿no? Rice menciona que la familia es cualquier grupo de personas unidas por los vínculos del matrimonio, sanguíneos, adopción o cualquier relación sexual expresiva. Es decir, todos estos miembros comparten un compromiso de una relación íntima, interpersonal, tienen una identidad propia y pues nos enseñan muchos de estos aspectos a seguir, ¿no? Normalmente, los estudiosos de este tópico, bueno, pues han hablado y desde los antropólogos o sociólogos han hablado de diferentes familias, los psicólogos por lo tanto también. La mayoría de las familias que nosotros conocemos y que estudiamos, pues es esa familia nuclear, la que está constituida por papá, mamá y los hijos. Hay también la familia extendida que corresponde ya no sé a los tíos, a los abuelos, la recompuesta cuando hay divorcios en la familia y se vuelven a constituir nuevas familias, la monoparental, que es decir, es la única que vive solo la mamá o el papá, etcétera, ¿no? Actualmente, bueno, pues hay muchas
se está generando una investigación sobre todas estas nuevas familias que se están conformando por personas con una misma orientación sexual. ¿No está cambiando tu...? ¿No está cambiando? Sí, no. ¿Hasta dónde me quedé? Estábamos en la primera. Ay, no cambió nada. No. Ahorita ya estamos en donde... ¿Cambió o no cambió? Ahorita ya cambió. Ah. Bueno, me había pasado en la tercera. ¿Aquí ya cambió? No. ¿No? Seguimos aquí en la no. tercera diapositiva. No, doctora, creo que tiene que compartir su modo de presentación porque estamos viendo la presentación desde el PowerPoint. Sí, ahí ya cambió a... Pero la compartí. Bueno, pero ahí si quieres, sí, puedes ir moviendo no podría tus ser diapositivas. manual, exacto, en las diapositivas. Indicándolas, cambiando las diapositivas directo. Picándole la diapositiva. Para que cambie. La diapositiva. Sí, según yo ya compartí pantalla. ¿Acá? Sí, no se está proyectando. No se está proyectando. ¿Ahí ya se cambió? No. No. Está... Ahora ahí sí. Se está compartiendo. Pero cuando la pongo en presentación no se comparte. Exactamente, ahí no se comparte. ¿Ahí se comparte? No. Bueno, ahí se ve. Sí se ve. No está en bueno, presentación, pero sí se alcanza a ver así. Pues exacto, ¿saben qué? Voy a hacerlo un poquito más grande porque no sé qué pasa. Pero no está compartiéndose. Un poquito menos. Un poquito menos. ¿Ahí? Ahí está muy bien, yo creo. Sí, muy bien. Bien. No sé qué pasa, pero según aquí me marca que lo estoy compartiendo pantalla, pero no sé. Bien, entonces, pues estas nuevas investigaciones con las nuevas orientaciones de estas familias hay que seguir, ¿no? Entonces, pues nosotros vemos que la familia juega un papel muy importante y es crucial en el proceso de socialización de los niños. De hecho, la familia va a tener que cumplir estas funciones y conforme vayan desarrollando esta socialización, pues los niños van conformándose en su personalidad, ¿no? A ver si... Ya pasó, ¿no? ¿Sí pasó? Sí. Bueno. Entonces, normalmente en este proceso de socialización que tienen los padres, van a influir muchas formas, van a influir dos aspectos básicos en ello, ¿no? Por un lado son las metas que tienen los padres acerca de hacia dónde quieren llevar a los hijos y por otro lado son las estrategias que van a utilizar los diferentes padres en esta socialización. Y esto va a ser obviamente moldeado por las metas sociales y culturalmente deseables, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que para México particularmente, la familia juega un papel muy importante. Para Díaz Guerrero, la familia era el agente que iba a estar socializando a los niños y que iba a conformar más adelante su personalidad. Obviamente, nuestra tendencia era hacer esa familia extendida en donde el papá y la mamá era muy importante. El papá era la fuente de autoridad, la mamá la fuente de apego, de cuidado, y que muchas veces esto se extendía hacia los abuelos o a los otros cuidadores debido al tipo de familia que tenemos, ¿no? Pero ¿qué es la crianza realmente? ¿Cómo se ha conceptualizado, ¿no? Entonces, dice diversos autores que es ese conjunto de actitudes, creencias, costumbres, percepciones relacionadas con la construcción de ese nuevo ser, ¿no? Entonces, para muchos teóricos la crianza involucra más que esa satisfacción de las necesidades primarias, sino que también implica un involucramiento afectivo y psicológico de los cuidadores para poder promover esto mismo en los hijos. Por eso es que aquí dice la paternidad crea personas. Normalmente en los estudios de crianza se han estudiado como 3 tópicos básicos, que son las pautas de crianza, las prácticas de crianza y las creencias acerca de la crianza. Estos estudios, cuando hablan de
Las pautas se han dedicado a estudiar la normatividad que siguen los padres frente al comportamiento de los hijos, siendo portadores de significados sociales. Es decir, en este caso, cada cultura provee las pautas de crianza de los hijos. Las prácticas de crianza se ubican, por el contrario, en el contexto de las relaciones entre los miembros donde los padres juegan un papel muy importante en la educación y constituyen comportamientos concretos de los padres. Es decir, la práctica implica un cuidado y una crianza día a día por parte de los padres. Y en cambio, las creencias son todas esas cogniciones que tienen los padres acerca de cómo debe de ser tanto esas pautas como esas prácticas, la educación y el desarrollo de los hijos. Entonces, durante esta área de estudio también se ha vinculado mucho y diversos autores han hablado que estas pautas, estas prácticas, estas formas de criar han llevado a que se tenga estilos de crianza. Darling, desde el igual de 1999, dice que en ese estilo de crianza que conllevan los padres en las diferentes familias, pues van a haber dos elementos fundamentales, que es el apoyo y que es el control. Es decir, cuando nosotros estamos ejerciendo un estilo de crianza, que puede ser, ahorita vamos a ver la diferencia entre esto, va a estar involucrado el apoyo, es decir, qué tanto los papás en el día a día van utilizando bajos niveles de castigo, utilizan la explicación o el razonamiento de decirles los por qué a los hijos, hay una buena comunicación, hay confianza y hay una adecuada expresión de las emociones. Es decir, en una crianza, digamos, saludable, podríamos decir que debe de haber mucho apoyo, pero también debe de haber un control donde los papás les están enseñando todas estas normas, todas estas valores que tienen que seguir. Por ejemplo, integrarlos a la familia, tienen que supervisarlos, tienen que ejercer disciplina y tienen que ejercer esa obediencia hacia esas normas, ¿no? Entonces, en la literatura ha existido siempre una confusión y a veces se maneja indiscriminadamente lo que es estilo y lo que es la práctica. Sin embargo, Darling y Steinberg y luego Rodríguez y Palacios hacen una diferenciación y como ya lo había mencionado antes, las prácticas de crianza son esas conductas específicas para lograr las metas particulares, son los que hacen los papás día a día para decirle a los hijos qué es lo que tienen que hacer, ¿no? A qué hora llegan, a qué hora salen, qué deben de comer, etcétera. Son cuestiones muy concretas. En cambio, el estilo de crianza son actitudes y conductas de los padres a sus hijos y ahí va a implicar ya toda una serie de expresión, de comunicación y más que nada hablan de un clima emocional determinado. Entonces, a lo largo de estas investigaciones, pues ha habido mucho énfasis en estudiar estas prácticas de crianza y ha habido otros en los estilos, ¿sí? En relación a la medición de la crianza, como aquí les comentaba que hay esa confusión entre lo que es un estilo y lo que es una práctica, también ha habido toda una serie de confusiones para la medición de la crianza. La medición de crianza ha generado un sinfín de inventarios o de instrumentos de medición a lo largo de la literatura internacional. Por ejemplo, Charles Sears dice desde 1899 que se empezaron a hacer algunas formas de medición de inventarios de la crianza para medir la aptitud hacia el castigo de los niños. Probablemente no le llamaban como tal en ese entonces, pero estaban hablando sobre la crianza paterna. En el 2005, que aún así ya tiene bastantes años, Bailey dice que entre el 1936 y 1974 se desarrollaron 204 instrumentos para medir cogniciones y conductas parentales. Es decir, hay un sinfín de números. Y si esto pudiéramos hacer un análisis más actual de esto, veríamos que se han generado un sinfín de inventarios también para medir esta crianza paterna. Sin embargo, en relación a esa crianza paterna, les digo, ha habido inventarios que te hablan de estilos de crianza, ha habido inventarios que te hablan de prácticas de crianza. Entonces, ha habido así esta confusión. Sin embargo, en estos instrumentos ha habido como 5 tendencias generales para estudiar la crianza paterna. Una es la medición situacional de la crianza y la cognición momento a momento. Otra es la medición en interacción padres y hijos. Una tercera, y que está marcada aquí con
letra oscura, es que es un conocimiento bidireccional de las relaciones padres-hijos, es decir, cómo lo percibe el papá y cómo lo percibe el hijo. La cuarta es la motivación y la emoción en el proceso de crianza, y la quinta es ver a la familia como un sistema integral, ¿no? Madre e hijo, madre, padres, hermanos, etcétera. Entonces se ha hecho investigación a lo largo de diferentes años sobre esto. Nosotros, o este enfoque, parte básicamente de esta tercera opción, de conocer esa percepción de la crianza en una relación bilateral, es decir, cómo están percibiendo la crianza los padres y cómo están percibiendo la crianza los hijos. De ahí que, por ejemplo, a lo largo de todos estos años, nosotros nos hemos dedicado a elaborar instrumentos de medición que sean adecuados a la cultura mexicana, es decir, considerando todos estos aspectos que nos planteaba la etnopsicología mexicana de Díaz Guerrero, de conocer el papel de la familia en la crianza, las normas y los valores que se estaban teniendo o que se tienen aquí en México, ver que estaba funcionando. ¿Por qué? Porque podíamos partir de algún instrumento que ya se hubiera desarrollado de los tantos que hay. Sin embargo, queríamos tomar en cuenta esta situación etnopsicológica, ¿no? Es decir, desde la perspectiva de nuestra cultura, cómo se estaba comportando, cómo se está evaluando esta situación. Entonces, nosotros hasta el momento tenemos ya instrumentos de medición. A lo largo de estos años hemos elaborado instrumentos de medición para medir la percepción de la crianza de los padres que tienen hijos en la niñez media, es decir, que tienen niños aproximadamente de una edad de 9 a 12 años, la medición de la crianza con padres que tienen hijos adolescentes, la percepción de la crianza que tienen los hijos de estos 9 a 12 años y la percepción de la crianza que tienen los adolescentes ya de sus papás. En este caso, pues no voy a comentarles todos los estudios, sino básicamente les voy a comentar la percepción de los padres con hijos en la niñez media y la percepción de los hijos en la niñez media. Entonces, ¿cómo fue que empezamos a hacer estudios sobre la percepción de la crianza desde la visión de los padres? Siguiendo sobre esta línea de la etnopsicometría y de la etnopsicología mexicana, bueno, pues no partimos ya tenemos toda la base teórica, pero no partimos únicamente de esto, sino que fue irse a explorar con estudios previos a diferentes grupos, pues qué es lo que estaban concibiendo como un buen papá, una buena mamá. Entonces, los primeros estudios se remontaron a esto, que evaluáramos la percepción que tenían los propios padres de lo que implicaba ser un buen papá, una buena mamá, y qué hacían ellos para que su hijo estuviera bien educado y que fuera mal educado, etcétera. Sí, entonces, aquí hicimos la creencia de los padres, vimos también que era un niño bien educado, un niño mal educado, se trabajó con una muestra exploratoria, casi todo esto fue con un instrumento abierto. Y en el caso de ya la conformación del instrumento para los padres con hijos, pues creamos un instrumento original, se aplicó ya una segunda versión a 1,456 padres de familia de diferentes lugares de la ciudad de Mérida, Yucatán, que tenían diferentes hijos, etcétera. Originalmente el instrumento estaba midiendo 5 dimensiones: afecto, comunicación, disciplina punitiva, apoyo escolar, control restrictivo, intolerancia emocional, que fueron las dimensiones que se construyeron con base en los estudios previos, y los resultados se hicieron análisis para la percepción de papá y para la percepción de mamá. En este caso se realizaron análisis factoriales exploratorios y bueno, vemos que se conformó precisamente esas 5 dimensiones. El apoyo escolar es muy importante, es decir, la percepción que tienen los padres hacia la crianza de los hijos es que deben de apoyarlos en la escuela, debe de haber comunicación, afecto, deben de también ponerle límites, de control restrictivo, deben de establecer horarios y salidas, y una dimensión que fue muy interesante fue intolerancia emocional, que hay ciertas cosas que hacen los hijos que alteran a los padres. Los resultados, cuando comparamos a papá y mamá, en todos mostraron diferencias significativas, en donde se observa que también en todos los factores las mujeres son las que tienen las medidas más altas. No hay mucha diferencia, pero sí las mujeres son las que en un momento dado estarían diciendo que se perciben con esa crianza más
con esa percepción de esa crianza hacia los hijos. En cuanto a los hijos, se partió igual para conocer esa percepción de los niños, pero al revés, se trabajó con las mismas dimensiones originales y se aplicó a niños. En este caso tenemos una muestra de 2.500 niños de la ciudad de Mérida. Teníamos la percepción, es una escala tipológica pictográfica que evalúa qué tanto percibo a mamá y a papá. Y este es el tipo de escala pictográfica. Y los resultados mostraron, aquí se hizo el análisis por separado, factorial para papá, factorial para mamá, y en el caso de la subescala de papá se observaron 5 factores, que era la comunicación y apoyo escolar, el control monitoreo, el afecto positivo, el control punitivo y los límites y reglas. Cuando se vieron, estos son los valores, los niños perciben que papá tiene un afecto positivo, que hay comunicación y que les establece límites y reglas. Para el caso de las niñas también se hizo un análisis factorial exploratorio y en este caso se encontraron 6 factores, 7 factores, 2 más que en el caso de papá. Y en este caso, igualmente las niñas perciben que hay mayor comunicación con la mamá, se partió la dimensión, por ejemplo. El afecto positivo también es muy importante en las niñas y reciben o perciben con poca hostilidad y control a las niñas. Se hizo un análisis de segundo orden de la percepción de papá y la percepción de mamá y se conforman precisamente con las 2 dimensiones teóricas que hay, ¿no? Control y afecto tanto para papá como para mamá. Entonces, las diferencias igual para niñas se observan que hay en 3 dimensiones, el afecto positivo, el control punitivo y el control monitoreo. En este caso, las niñas perciben el afecto positivo y los niños perciben que los papás les dan más control punitivo y control monitoreo. En el caso de las niñas hubo diferencias igual en estas 3, afecto positivo, control punitivo y control hostilidad, que se tiene el mismo patrón que las niñas. ¿A qué nos llevan estos resultados? Que realmente hemos logrado concebir una escala para medir percepción de prácticas parentales. Tenemos otros datos ya de análisis confirmatorios y tenemos estas 3 versiones, ¿no? 4 versiones, la percepción de los papás para niños en educación media, para adolescentes e igualmente la percepción de papás. Se corrobora nuevamente que los factores que son muy importantes es el afecto y el control y que esos los corroboramos también con los estudios exploratorios y que pues es muy importante seguir. Hemos realizado también investigación vinculando ya la percepción de crianza con toda una serie de variables de personalidad o también con otra serie de variables en los papás de funcionamiento familiar, comunicación, etcétera, y todo ha ido en el sentido esperado. Entonces, pues pensamos una contribución a medir la crianza desde una perspectiva cultural. Muchas gracias. Muchas gracias, Mirta, por esta colaboración, por estas aportaciones a la crianza y a la cultura también, ¿no? Bueno, pues muy bien, pues por último voy a presentar a nuestro último ponente. Voy a permitir leer un resumen de su currículum. Cristian Iván Bonilla obtuvo la licenciatura en Psicología por parte de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza. Actualmente se encuentra estudiando en Psicología en la Facultad de Psicología de la misma institución. Su experiencia en la investigación y en el área de psicología social versa en temáticas sobre discriminación, bienestar subjetivo, habilidades para la vida, personalidad, valores, creencias, consumo de sustancias, conducta antisocial y delictiva, conductas sexuales de riesgo y con líneas de investigación emergentes respecto al estigma sexual interiorizado, rasgos de género, premisas históricos socioculturales, religión y conexión con la comunidad. Actualmente colabora en proyectos relacionados con la salud física y mental en población adulta, además de participar activamente en investigaciones y producciones respecto al género y la sexualidad humana. Bienvenido, Iván. Muchísimas gracias. Te paso la voz y la imagen. Muchas gracias por la presentación. El día de hoy tengo el gusto de presentarles esta investigación que lleva por nombre Análisis psicométrico de la escala de discriminación cotidiana, una adaptación cultural, que se realizó en conjunto con la doctora Rivera Aragón, el doctor Velasco Matos,
el doctor Méndez Rangel y la doctora Jaén Cortés. Lo primero que debemos anotar respecto a este tema es qué entendemos por discriminación o qué conocemos por discriminación. Bueno, de acuerdo a algunas instituciones, la discriminación se trata de un trato desfavorable o de cierto desprecio que es inmerecido hacia distintos sujetos o miembros de grupos que tienen imágenes negativas y que están influenciadas primordialmente por prejuicios. Y de acuerdo a la literatura, una de sus características principales, o al menos desde la parte psicológica, es que se trata de una condición cotidiana y que se manifiesta en distintas maneras y entornos. Maneras desde violencia, que puede ir desde la parte física hasta retirar ciertos apoyos, y entornos, bueno, puede ocurrir en cualquier espacio, dentro de la familia, con amigos, con conocidos, e incluso en la escuela y en la parte laboral. Ahora, para estudiar la discriminación es necesario distinguir que existen ciertos elementos que son visibles y conductuales. Les comento que pueden ser este retiro de apoyos, tratar o ver sobre el hombro a otras personas, incluso ponerles insultarlos o ponerles sobrenombres. Y por otra parte se encuentra también la discriminación percibida, que en este caso se trata de la percepción subjetiva que la persona tiene y que enfrenta respecto a la discriminación. En general, se trata de experiencias cotidianas de un trato desfavorable que incluye no solo a las principales experiencias estresantes de la vida, sino que también incluye indignidades y también algunas irritaciones recurrentes. Ahora, desde distintas posturas, tanto psicológicas como también del apartado cultural, la discriminación percibida se trata de un estresor social. Es decir, va a afectar a las personas en su día a día y también en distintos grados en su salud física, mental e incluso en su propia percepción. Y está muy relacionada con los miembros de grupos estigmatizados, con personas negras, personas homosexuales, bisexuales y de cualquier otra minoría. En este caso se hace la especificación que puede ser que la discriminación percibida puede suscitarse por la raza, por el género, la edad y por la orientación sexual. De hecho, la discriminación, el rechazo y la violencia impactan en la salud mental a través de distintos sentimientos de rechazo, de miedo a la violencia, y entre estos grupos, algunos de los que más perciben discriminación destacan las personas homosexuales y bisexuales, además de los efectos que tiene esta discriminación percibida en su salud física y mental. Dentro de la literatura se encuentran distintas relaciones de la discriminación percibida en personas homosexuales y bisexuales. Por ejemplo, se tienen relaciones positivas con síntomas depresivos, con sentimientos de soledad, una menor calidad de vida e incluso una menor satisfacción. También en el ámbito escolar se relaciona con el abandono escolar, con la solicitud de cambio de escuela, la incapacidad de la realización profesional, con un menor cuidado dentro de la salud, y también está relacionada con mayores índices de suicidio. Por otra parte, también se encuentra relacionada de manera negativa con el apoyo social, con la capacidad de gestionar la vida, y está relacionada positivamente con el afecto negativo, y dentro del apartado laboral también está relacionada con el estrés, con la depresión y con distintos desórdenes mentales. Es así que podemos ver que la discriminación percibida es una variable importante para el desarrollo de las personas homosexuales y bisexuales. Sin embargo, dentro de su operacionalización se han encontrado distintas limitantes. La mayoría de las aproximaciones empíricas al estudio y medición de la discriminación se han realizado a través del autorreporte, aunque se tienen también algunos estudios que están relacionados con distintos experimentos en donde la discriminación percibida es la principal variable de estudio. Pero respecto a los instrumentos de autorreporte, destaca la escala de discriminación diaria, que en este caso se trata de un instrumento que captura la frecuencia de distintas experiencias discriminatorias que las personas van a percibir o notar en su día a día. Cabe señalar que esta escala se usó inicialmente para cuantificar la discriminación percibida en personas afroamericanas. Sin embargo, debido a las características que ha presentado respecto a su confiabilidad y también en algunos reportes respecto a su validez,
es uno de los instrumentos más solicitados y utilizados dentro de la investigación con esta variable. Esta escala cuenta con modificaciones y adaptaciones en muestras de hombres y mujeres homosexuales y bisexuales de habla inglesa. En este caso, se ha modificado la escala con distintos autores, la escala propuesta por Williams, a través del trabajo de distintos autores, en donde la mayoría de estos estudios con población de personas homosexuales y bisexuales se han enfocado exclusivamente a reportar el coeficiente de alfa de Cronbach como una condición de confiabilidad. Sin embargo, se tienen también algunos estudios en donde se ha trabajado la validez del instrumento, aunque estos estudios no han reportado las decisiones respecto al tipo de extracción y si hubo algún tipo de rotación factorial que pudiera llegar a ser necesaria. Es así que a pesar de que existen diversas adaptaciones realizadas en esta población, en América Latina aún no se cuenta con una adaptación en concreto. Existen algunas adaptaciones que se han trabajado, pero desde el ámbito clínico, en donde se han adaptado para poblaciones de médicos colombianos. Es así que es necesario explorar también la eficacia o la utilidad de las escalas en diferentes grupos y poblaciones. Y en este trabajo se postula la importancia de generar una adaptación que sea culturalmente válida para la población con la cual se planea trabajar. Debido a que su desempeño muestra distintas variaciones en distintos ámbitos y contextos en los cuales se trabaja, de los cuales solo se tienen algunas descripciones que resultan ser parciales, en donde solamente se ha trabajado la confiabilidad. Es así que el propósito de esta investigación fue averiguar el funcionamiento de la escala de discriminación diaria en una muestra de homosexuales y bisexuales mexicanos adultos. Para este trabajo tuvimos un muestreo no probabilístico accidental compuesto por 300 participantes, voluntarios de la Ciudad de México y el área metropolitana, adultos, y que estuvo compuesto por 75 hombres homosexuales, 75 mujeres homosexuales, y otros 75 hombres bisexuales y 75 mujeres bisexuales. El instrumento quedó conformado por el apartado de consentimiento informado y los datos sociodemográficos, y también por la escala de discriminación diaria, la cual se trata de un instrumento que cuenta con 9 ítems que capturan la frecuencia de las experiencias discriminatorias en la vida diaria de las personas y que están relacionadas con con el trato descortés, con que se les considere menos, con que tengan un trato diferente a otras personas e incluso con distintos insultos. Esta escala fue adaptada siguiendo las propuestas de Nunnally y Bernstein, y también con la propuesta de la doctora Reyes Lagunes y García Barragán. Y también considerando algunas de las directrices de la Comisión Internacional de los Test. Disculpen. Este instrumento fue distribuido vía lápiz y papel y aplicado en áreas comunes de la Ciudad de México y el área metropolitana, y fueron considerados distintos aspectos éticos de confidencialidad y anonimato. Es así que fueron realizados distintos análisis estadísticos para identificar la capacidad de discriminación de los reactivos. Sin embargo, previo a esto se llevó se trabajó con la propuesta de traducción-retraducción de la doctora Reyes Lagunes y García Barragán para obtener una escala que fuera culturalmente relevante. Es así que también a partir de los análisis estadísticos se obtuvieron frecuencias para las opciones de respuesta de cada uno de los reactivos. Se trabajó también una prueba de sesgo en donde se obtuvo una distribución típica. Se trabajó también con una prueba T en donde se elaboró también la discriminación de cada uno de los reactivos. Y por último se trabajó con la correlación reactivo total y el alfa de Cronbach si se elimina el elemento, para determinar si había algunos ítems que fueran irrelevantes para los demás estudios. Para obtener la validez del constructo de la escala, se trabajó con el análisis factorial exploratorio con factorización de ejes principales, en donde se consideraron algunas recomendaciones recientes para trabajar este tipo de análisis. Se realizaron también pruebas KMO y de esfericidad de Bartlett, en donde se determinó que la matriz de este estudio era factorizable, y también se consideraron las comunalidades para cada uno de los reactivos, así como los pesos factoriales de acuerdo a la literatura más reciente. Bueno, ¿qué fue lo que obtuvimos? Se encontró una configuración unifactorial que explicó el 50.22% de la varianza total. Y finalmente, para determinar, para analizar la confiabilidad, se calculó la consistencia interna por alfa de Cronbach, la cual fue bastante alta, con el 0.89.
Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos llegar a discutir? Bueno, la propuesta o el propósito inicial de este proyecto fue averiguar el funcionamiento de esta escala en una muestra de personas homosexuales y bisexuales mexicanos adultos. La escala de discriminación diaria mostró evidencia de validez de constructo, sí, y también contó con una confiabilidad alta, permitiéndonos determinar una configuración unidimensional compuesta por los 9 ítems propuestos dentro de la literatura previa y que ha manejado Williams y colaboradores, la cual también integra algunos elementos teóricos relevantes para su descripción de este fenómeno. Respecto a la validez, ¿qué es lo que podemos comentar? Bueno, lo primero es que la escala explicó el 50.22% de la varianza a través de esta factorización factorización por ejes principales. En anteriores trabajos, como les mencionaba, con muestras también de personas homosexuales y bisexuales, solo se contaba con algunas descripciones parciales respecto a este instrumento y la manera y el trato estadístico bajo el cual fueron trabajados, en donde simplemente se enfocaron en la confiabilidad del instrumento y no hubo realmente algún criterio de validez, exceptuando la adaptación generada por Gamarel y colaboradores, en la cual se explicó el 54.9% de la varianza. Sin embargo, no se reportó algún método de extracción elegido. En este caso, nosotros escogimos también el tipo de extracción refiriéndonos a la literatura más actual para el trabajo con el análisis factorial, y en comparación, la adaptación realizada en este trabajo se trata también de una medida adecuada y que cumple con este criterio de validez. Y que comento de nuevo, debido a estas omisiones y condiciones y restricciones de la literatura respecto al análisis factorial exploratorio, se decidió trabajar con propiedades psicométricas por el método de extracción por ejes principales, comparado con algunos otros métodos como el método por componentes principales. Respecto a la confiabilidad, bueno, el coeficiente de alfa de Cronbach de la escala de discriminación mostró una consistencia interna bastante alta, como en aplicaciones anteriores de otros investigadores, y que de acuerdo con la literatura, esta consistencia interna denota que es una escala, mide algo que de una manera consistente, y que para este trabajo no ha sido la excepción. Ahora, para ir cerrando, algunas consideraciones que se pueden tener a futuro es trabajar esta misma escala y mejorar también la representatividad misma de la muestra, debido a que las personas que participaron contaban en su gran mayoría con licenciatura o bachillerato como nivel educativo. También se recomienda que ampliar mucho más en esta parte de la representatividad de la muestra, debido a que la mayoría de los participantes, en este caso, fueron adultos jóvenes. Valdría la pena también explorar la configuración de la escala con poblaciones mucho más grandes, y poder también incluso llegar a comparar entre distintos grupos. También es importante trabajar la validez de la escala con una muestra general, como comento, y que permita otros análisis estadísticos, además de profundizar en las diferencias entre grupos a partir de edades, a partir de orientación sexual. Incluso se pueden integrar también las consideraciones étnicas para tener un mejor funcionamiento de esta escala. Esta serie de características y condiciones podrían también, les comento, afectar el rendimiento de la escala y la generalización de cada uno de los resultados que se han obtenido en esta investigación, pero pueden ser también advertencias para su uso y el trabajo respecto a sus propiedades psicométricas. En conclusión, la escala de discriminación diaria contribuye a la operacionalización de este fenómeno, y también es importante para la salud física y mental de las personas con grupos marginalizados. A través de este proyecto se puede responder a las carencias y omisiones respecto a las propiedades psicométricas reportadas de la escala en distintos estudios anteriores. Es así que, sin más por agregar, agradezco mucho su atención y el que me hayan acompañado en esta presentación. Muchas gracias, Cristian Iván, por esta aportación, por una herramienta, un constructo sumamente relevante y oportuno, ¿no?, en cuestiones de nuestra cotidianidad y de la sociocultura en la que vivimos. Muchas gracias. Creo que no hay ahorita dudas, sino a ver si salen. Yo, antes del cierre, quisiera agradecer a Aarón, a Marina, a Mirta y a Cristian por la participación, y pues dejar en claro que un poco la idea del simposio es justamente cómo
la psicología desde hace tiempo ha sido consciente de, pero desgraciadamente en la intervención no ha sido tan aplicado, el concepto de la sociocultura, ¿no? Y de cómo puede ir afectando la cotidianidad y la calidad de vida y el bienestar de las personas, y por ende el trabajo de la psicología al respecto tiene que voltear y tiene que ser mucho más responsable con este tipo de variables para que las intervenciones sean eficientes y eficaces y que de alguna manera se alineen a los códigos de ética que nos obligan, ¿no? Entonces creo que esto es una parte esencial de los mismos trabajos que nos han presentado mis compañeras y compañeros que están compartiendo conmigo el simposio, y que creo que es pues, una llamada más, ¿no? Porque no es la primera ni será la última, a que la psicología tenga cada vez más conciencia y responsabilidad con todo este tipo de variables socioculturales que son una parte muy importante en esta fórmula de comprender y tratar de predecir un comportamiento humano. Pues nada más que decir, agradecerle a las y los ponentes, a los asistentes, e invitarles, por favor, a que sigan el programa del Congreso, que podamos vernos ahora, vernos entre comillas, pero que podamos estar en las mismas aulas y aprovechar al máximo un programa tan rico y tan de gran calidad como el que nos está presentando AMEPSO, ¿no? Pues muchas gracias y hasta pronto. Que estén muy bien.